Bueno, entonces, ustedes se acordarán que nosotros hablamos que las bacterias tienen un genoma pequeño, digamos, doble cadena, en el cual, digamos, hay miles de genes. Sin embargo, digamos, no todos los genes se van a expresar al mismo momento. De hecho, las bacterias van a, digamos, a regular la expresión de sus genes en función, digamos, de la comida que se encuentre disponible en el medio, en donde ellas están. Por ejemplo, en Escherichia coli existe cinco enzimas que se van a transcribir, o sea, 5 genes que van a codificar 5 enzimas distintas que participan en la biosíntesis del triptofano, que se van a transcribir en una sola molécula de RNA a partir de un único promotor. Ese clúster de genes que se transcriben en una sola molécula de RNA con un único promotor y cuya expresión está regulada de la misma manera, se llama operón, ¿sí? Estos operones son muy comunes en procariotas y raros en eucariotas. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo se regula la expresión de las enzimas que participan en la biosíntesis del aminoácido triptofano. En el promotor que regula la expresión de estos genes se encuentra una zona, dentro de la zona, digamos, promotora, se encuentra una zona regulatoria llamada operadora. Entonces, esto se vio que cuando el triptofano, digamos, cuando la concentración de triptofano es baja, se induce la expresión de las 5 enzimas, de las 5 enzimas. Sin embargo, cuando la concentración de triptofano es alta, este operón se apaga, ¿sí? ¿Y cómo se apaga? Bueno, se va a apagar porque hay un represor, ¿sí? Un factor de transcripción que es capaz de unirse a este sitio operador y al unirse a este sitio operador impide que la polimerasa pueda sentarse o posicionarse en el promotor y empezar a transcribir. Entonces, dijimos que en estas bacterias están este operón triptofano que codifica 5 enzimas distintas que participan en la biosíntesis del triptofano, que cuando la concentración de triptofano es baja, entonces se induce la síntesis, cuando la concentración de triptofano es alta, se para la síntesis. Y entonces, bueno, ¿cuál es el mecanismo por el cual funciona este represor de triptofano? Bueno, se vio que el represor, digamos, el represor triptofano que se va a unir al sitio operador, ¿sí? de ese promotor que regula la biosíntesis de las enzimas, está codificado por otro gen que está ubicado en otra zona del genoma, ¿sí? Entonces, esta expresión de este represor es, digamos, es constante, es baja pero constante. Y este represor es una proteína alostérica que tiene una alta afinidad por el triptofano. Cuando hay triptofano en el medio, este represor se une al triptofano y entonces esto induce un cambio conformacional que le permite unirse al operador e impedir la síntesis de todas las enzimas. Sin embargo, cuando la concentración de triptofano baja, entonces ya no se puede unir al operador, con lo cual esta falta de unión impide que el represor triptofano cambie de conformación y esto impide, por lo tanto, que se pueda unir al sitio operador, permitiendo la síntesis de las enzimas. Bueno, no me anda la presentación, ¿qué va a hacer? Así como hay represores de la transcripción, hay activadores transcripcionales, ¿sí? Y también estos activadores transcripcionales, estos factores de transcripción, van a actuar en promotores que en general son pobremente capaces de unir y posicionar a la polimerasa en el promotor,
¿sí? Y estos activadores también se van a unir a secuencias que están en cis en ciertos promotores y van a ayudar a que la polimerasa se posicione en el promotor. Y vamos a ver un caso, digamos, de un activador transcripcional en bacterias, como es el caso de el operon LAC. El operon LAC también es un clúster de genes, ¿sí? Estas enzimas van a participar en la incorporación y la degradación de la lactosa. Son 3 genes, ¿sí? que se van a expresar utilizando el mismo promotor. Y dentro de este promotor hay un elemento, también una secuencia en cis, una secuencia operadora, que está dentro de este promotor. Entonces, a partir de esto se va a transcribir un RNA mensajero policistrónico que luego se va a traducir generando 3 enzimas distintas: la beta-galactosidasa, la permeasa y la transacetilasa. Entonces, se dice que el operon LAC es un operón inducible. ¿Por qué? Bueno, digamos, porque vamos a ver cómo es capaz de prenderse este operón para poder sintetizar proteínas que van a estar involucradas en la importación y la degradación de la lactosa. Es inducible, digamos eso, porque la expresión de este operón está inducida o está estimulada por la presencia de un coinductor, que ahora vamos a ver cuál es. Y este operón va a integrar 2 señales distintas. Una es que no tiene que haber glucosa en el medio, porque si hay glucosa, la bacteria siempre va a elegir usar la glucosa como fuente de carbono, ¿sí? Frente a cualquier otro azúcar, primero elige la glucosa. Entonces, para que este operón funcione, no tiene que haber glucosa en el medio, y pero sí tiene que haber lactosa, ¿sí? Porque tampoco tendría sentido inducir la expresión de enzimas que van a estar encargadas de degradar a la lactosa si no hay lactosa en el medio, ¿sí? Entonces, tiene que haber presencia de lactosa como un coinductor. ¿Por qué? Porque la beta-galactosidasa no se necesita a menos que haga falta romper la lactosa. Y tiene que haber baja concentración de glucosa. ¿Por qué? Porque la baja concentración de glucosa induce un aumento en los niveles intracelulares de AMP cíclico. Entonces, estos altos niveles de AMP cíclico son importantes porque se van a unir a un activador que se va a llamar CAP, ¿sí? Que es un activador de la transcripción y que va a permitir que este CAP se vaya a unir a la región reguladora en cis que está en el promotor. Ahora vamos a ver cómo es esto. Entonces, se necesita que se den ambas condiciones, que no haya glucosa en el medio y que haya lactosa. Entonces, en esta imagen se muestra que está la zona, digamos, promotora que tiene el operador y este sitio regulador en cis, que es el sitio de unión a la proteína CAP. Y al sitio operador se le une el represor de la lactosa. Entonces, cuando hay glucosa y lactosa, este operón va a estar apagado. ¿Por qué? Porque si hay glucosa, entonces, digamos, hay bajos niveles de AMP cíclico, con lo cual la proteína CAP no se puede activar. Entonces, digamos, si no se puede activar esto, no se puede inducir la expresión del operón. Si hay glucosa y no hay lactosa, bueno, el represor de la lactosa va a estar unido al operador. Otra vez, es como el represor del triptofano, ¿no? También está siempre unido a este operador. Y entonces impide que la polimerasa se pueda posicionar acá y transcribir. Entonces, si no hay lactosa, el represor está unido al sitio operador y además hay glucosa, con lo cual, digamos, hay bajos niveles de AMP cíclico. No se puede activar la proteína CAP. Si no hay glucosa y no hay lactosa, bueno, ahí tenemos, por un lado, si no hay glucosa, los niveles de AMP cíclico son altos, con lo cual el AMP cíclico se une a la proteína CAP y esta puede unirse al sitio regulatorio.
Sin embargo, digamos, el represor de la lactosa va a estar unido a su sitio operador, impidiendo que la polimerasa transcriba. Cuando no hay glucosa y hay lactosa, ahí sí se va a permitir la expresión. ¿Por qué? Porque también, si no hay glucosa, los niveles de AMP cíclico son altos, con lo cual se puede inducir el pegado de la proteína CAP a su sitio regulatorio. Y por otro lado, hay lactosa. Cuando los niveles de lactosa empiezan a aumentar, empieza a aumentar la concentración de otro intermediario que se llama alolactosa. Esta alolactosa se une a este represor, cambia el represor su conformación y se despega del operador, permitiendo entonces que la RNA polimerasa puede unirse a su sitio promotor e inducir la transcripción. Bueno, esto en procariotas. Ahora, ¿cómo se controlan los genes en eucariotas? Pensemos que en eucariotas hay muchas más proteínas y por otro lado hay secuencias, digamos, promotoras o secuencias en cis que van a estar, digamos, más lejos del promotor, ¿sí? Sin embargo, hay cosas que se comparten con las bacterias, como por ejemplo que el tiempo y lugar de expresión de los distintos genes está regulado por estas secuencias regulatorias en cis y que los factores de transcripción que se unen a estas secuencias en cis pueden ser activadores o represores. Esas dos cosas son iguales, tanto en bacterias como en procariotas como en eucariotas. Como siempre les digo, en eucariotas en general el mecanismo está conservado, el mecanismo de acción está conservado, sin embargo la cantidad de actores que participan en esta regulación es mucho mayor. Entonces, en eucariotas una de las características es que la interacción entre los factores reguladores o los factores de transcripción que están unidos al DNA y a la RNA polimerasa es indirecta. Es decir, que hay muchas proteínas intermediarias, a diferencia de lo que ocurre en procariotas. Recién nosotros vimos que hay una interacción bastante directa tanto en el represor, en el operón triptofano como en el operón LAC, ¿sí? En donde tanto el represor como el activador interactúan directamente con la polimerasa. Bueno, eso en eucariotas no sucede. En eucariotas hay decenas de factores de regulación que controlan la expresión de un gen y las secuencias regulatorias en cis están dispersas entre 10 a 10.000 pares de bases en el genoma. Y algo, digamos, que también aumenta la complejidad es que, digamos, las secuencias promotoras y de regulación están organizadas en nucleosomas, con lo cual, digamos, esto genera un plus a la hora de regular la expresión de los genes. Entonces, ¿cómo se controlan los genes en eucariotas? Bueno, a través de la regulación de la estructura de la cromatina, hay una regulación pre- y post-transcripcional y una regulación pre- y post-traduccional. ¿Cuáles son los factores? Bueno, en la regulación pretranscripcional, digamos, hay elementos de control que pueden ser, estas secuencias en cis que pueden estar próximas al promotor o pueden estar distales. Y después hay proteínas que intervienen, que al igual que en procariotas son factores de transcripción, y hay otras proteínas que se llaman activadores u otras que se llaman coactivadores. Como les decía antes, la cantidad de proteínas involucradas en la regulación de la expresión en eucariotas es mucho mayor que en bacterias. Por lo tanto, digamos, vamos a definir como la región de control génica a la secuencia de DNA en eucariotas, ¿no? A la secuencia de DNA que está involucrada en la regulación e iniciación de la transcripción. Y esto se va a referir a quién? Se va a referir tanto al promotor de un determinado gen como a las secuencias reguladoras en cis que tenga ese gen, que pueden estar próximas a este promotor o pueden estar bien lejos, ¿sí? Bueno, todas esas secuencias reguladoras más el promotor se llama región de control génica. Y bueno, como les decía, dentro de esa región de control génica van a actuar factores de transcripción basales que vimos cuando vimos lo de regular cómo se transcribían los genes, ¿sí? Son estos factores que van a ayudar a la RNA polimerasa que se posicione en el promotor y que pueda reconocer la caja TATA. Por otro lado, esos son los factores de transcripción basales. Hay otros factores de transcripción
que son proteínas que reconocen estas secuencias cortas y específicas de ADN, que son estas secuencias regulatorias en sí, que van a mejorar, o sea, van a modular la tasa de expresión de esos genes. Por otro lado, también hay otras proteínas que se llaman coactivadoras o correpresoras, dependiendo si activan o reprimen, y son proteínas que no se van a unir al DNA, sino que se van a unir a otros factores de transcripción, ¿sí? Y también se las requiere para una transcripción más eficiente. A veces también reclutan remodeladores de la cromatina. Y por último, estos reguladores de la estructura de cromatina que también van a ayudar a que se mejore la eficiencia de la transcripción.